Instituto Otorrinolaringológico y la Fundación Arauz seguimos como lo estábamos haciendo hasta ahora con la educación a distancia. Vamos a hablar en esta oportunidad, en esta charla, de la anatomía coclear y fundamentalmente de la ventana redonda. Esto es dos puntos claves para la posibilidad de la colocación de un implante coclear y tener el conocimiento real de cuáles son los accesos, cuáles son las dificultades y cuáles pueden ser las soluciones de esas dificultades para poder realizar un implante coclear con éxito. Entonces, repito, anatomía coclear y de la ventana redonda por el doctor Alfredo Palante y Santiago Luis Arauz. Empezaremos con el resumen, si bien inicialmente es un poco pesado por el hecho de la conformación y la forma y la lectura, pero después, bueno, vamos a tratar de hacerlo más entretenido y más directo a una cirugía. En realidad el objetivo de este trabajo anatómico de la región tanto de coclear, ventana redonda en humanos y buscar los efectos del conocimiento y por lo tanto la facilitación de la colocación del Floating Mass Transducer en el caso de un implante de oído medio, como el dispositivo del Spiral Sandwich, por la técnica del doctor Coletti en la ventana redonda y también por la técnica de la ventana redonda para la realización del implante coclear por la vía timpánica. Hace ya muchos años se están practicando con éxito estas cirugías, abordando el oído interno, tanto por medio de las realizadas en la región de la ventana oval, en los canales semicirculares, en las laberintectomías, saco endolinfático, el conducto auditivo interno, entre ellas también, y buscando la posibilidad de el acceso a través del laberinto a lo que sería el fondo del conducto auditivo interno, a través del vestíbulo y la posibilidad de extracciones de tumores, pero para ello es fundamental el conocimiento del vestíbulo. El vestíbulo en realidad es una cavidad que hacia adelante tiene la cóclea, hacia posterior tiene los conductos semicirculares y una gran relación con el facial hacia la pared anterior y superior y luego lógicamente con la cóclea y el nervio, el octavo par auditivo. Para favorecer todas las técnicas que mencionamos, se están utilizando los avances, bueno, lógicamente de imágenes tomográficos y resonadores de última generación. Los resonadores no nos van a dar una información real y acabada de toda la parte hueso, sino eso fundamentalmente lo va a hacer la tomografía. Pero los resonadores nos va a ser de utilidad para determinar la posibilidad de existencia o no de determinados pares craneanos y la ubicación o no de lesiones tumorales dentro del conducto auditivo interno. Con respecto al disector óseo ultrasónico, que es un dispositivo que consta de una pieza de mano con fresas esféricas y que generan microvibraciones, lo cual provocaría una disección selectiva del tejido mineralizado sin efectos significativos sobre aquellos tejidos blandos. Es decir, lo que tenemos que hacer cuando trabajamos sobre la cóclea, pensar que las vibraciones cocleares generan problemas. Y una de las cosas que es poco mencionada, pero que sí también que genera problemas, es por ejemplo si nosotros realizamos una cocleostomía directa o indirecta y no nos preocupamos por lo que pueda entrar dentro del vestíbulo, en ese caso, rampa timpánica, y ese tejido de polvillo óseo puede generar posibilidades futuras, no de osificación, porque la cóclea no tiene capacidad de provocar osificación,
sino por un efecto irritativo, una fibrosis, y sí secundariamente una lesión de tipo ósea a nivel de la rampa timpánica. Respecto a la cóclea humana, presenta variaciones anatómicas muy importantes, lo que influye en el aumento potencial y riesgo de alterar la preservación de la audición cuando se realizan cirugías que pueden alterar las estructuras del oído interno en cócleas interpretadas como normales. El conocimiento de estas variaciones es esencial para lograr buenos resultados en la cirugía. En este trabajo se presentan variantes anatómicos de la cóclea y muy particularmente las relacionadas con el nicho de la ventana redonda, así como también su desarrollo embriológico. Con respecto a lo que yo le decía de variaciones anatómicas, lógicamente pueden existir muchas variaciones de pequeñas lesiones, pequeñas alteraciones en me refiero específicamente a la ventana, al nicho de la ventana redonda, a grandes alteraciones, desde el hecho, por ejemplo, de tener un nicho cerrado hasta la falta absoluta del nicho de la ventana redonda y, lógicamente, la falta de la posibilidad de poder evaluar la membrana de la ventana redonda. Respecto a los materiales y métodos, vamos a hacer una revisión de la literatura internacional y con respecto a lo que nosotros tomamos en consideración, vamos a evaluar 80 cirugías tomadas totalmente al azar, cirugías que tenían relación específicamente con la membrana, con la ventana redonda, ya sea para implantes cocleares o para implantes de oído medio. Todas ellas relacionadas, como dije, con la ventana redonda, y los tomamos de una videoteca de la Fundación Arauz. Comenzaremos entonces ahora con la embriología del nicho de la ventana redonda, lo cual realmente es importante para conocer no solamente su desarrollo embriológico, lógicamente, sino para comprender la situación y cómo fue evolucionando todo en el curso de la gestación dicha ventana. A partir de la semana 16ª de gestación comienza el desarrollo del nicho de la ventana redonda. Y lo primero en aparecer son sus paredes anterior, superior y posterior, faltando completamente la inferior. Acá vemos en la figura 1 la pared posterior, la pared anterior y la parte del techo. Y recién en la figura 2 aparece ya el funtis o la parte inferior de la ventana o del nicho de la ventana redonda. Recién comienza la semana 23 a crecer una estructura ósea denominada fundis que dará origen a la pared inferior, cosa que lo vimos en la figura 2 y lo repetimos ahora en la figura 3. Estas figuras corresponden al doctor Miklos y a otros, y es una obligación de parte nuestra de nombrar quiénes o de dónde obtuvimos el material. A fines de la semana 20 se produce un crecimiento acelerado de todas las paredes, especialmente la anterior, por donde transcurren la arteria timpánica inferior y el nervio timpánico. Con respecto a la semana 23, el tímpano, el nicho de la ventana está completamente lleno, que ya está desarrollado por supuesto el nicho, está completamente lleno de un tejido mesenquimatoso que comienza a desaparecer, siendo posteriormente reemplazado por la mucosa tubotimpanal. Poco después del nacimiento, dicha mucosa alcanza al tímpano, todo al tímpano secundario y la cavidad del nicho de la ventana redonda quedando totalmente normoformada. Además, la mucosa alcanza las paredes de la ventana redonda formando una pseudomembrana, puede suceder, y que a veces suele osificarse.
Este problema se presenta o puede traernos confusiones, por ejemplo, en el caso cuando se forma una neomembrana y tiene como una pequeñísima abertura y nosotros estamos tratando de dilucidar si el paciente presenta o no una fístula, ventana redonda, que es la más frecuente ventana oval, y luego la ventana redonda, y nosotros sellamos esa pequeña perforación. Lógicamente puede darse el caso perfectamente de que sin pretender sellarla le estemos sellando, porque al sellar la mucosa la llevamos contra la membrana de la ventana redonda y eso puede hacer que el cierre de la ventana o la compresión del tejido que nosotros le colocáramos si haga un cierre de la fístula de la ventana redonda. Ahora, el problema es cuando se osifica, que lógicamente al osificarse nosotros tenemos que actuar fresando sin llegar con la fresa a lesionar la membrana de la ventana. Por eso fue que la cocleostomía fue evolucionando de indirecta a directa e inclusive luego, si nosotros podíamos exponer toda la membrana de la ventana redonda. También es cierto que en la misma, como veremos, en la misma cocleostomía directa, fresamos la cóclea sin abrir el endoste de forma tal de que evitemos la entrada de polvillo dentro de la rampa timpánica, que no va a formar hueso directamente porque el hueso coclear tiene la falta de posibilidad de generarlo, sino va a formar un factor de irritación y ahí sí, como consecuencia de una fibrosis y una irritación, puede perfectamente generar o conformar hueso dentro de ella. Como localización, la cóclea normal está conformada por un cono que a su vez presenta un tubo alrededor del mismo que se llama lámina de los contornos, que tiene, lógicamente, sin ningún lugar a dudas, una mucha mayor sección en la base que en el ápex. Respecto al eje longitudinal de los conductos auditivos interno y externo y la cóclea forman un ángulo de 45 grados en dirección externa, anterior y levemente superior. Vamos a tratar de explicar esto para que la idea y la orientación tridimensional de la cóclea dentro del oído sea más fácil. Esto correspondería a que la cóclea está en 45 grados a superior y 45 grados anterior y en sentido externo. Es decir, sería como el pequeño cuernito que tienen los vacunos cuando son terneros, que tienen ese ángulo, es decir, van hacia externo, hacia 45 grados superior y 45 anterior. La base de la cóclea, que corresponde exactamente a la base, como decíamos, del modiolo o columela, se relaciona con el conducto auditivo interno. En su polo antero-inferior, por superior, va a encontrarse el facial, mientras que el vértice correspondería a lo que sería el helicotrema, es decir, se proyecta aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros por delante de la apófisis cocleariforme, que es la apófisis, es de donde emerge el tendón del músculo de martillo. La lámina de los contornos, formadora de las espiras, puede estar representada como un conducto enrollado sobre su eje central y el diámetro de dicho conducto se va haciendo menor, mucho menor, desde la base al ápex. También es cierto que hay dos tipos de espiras, la timpánica y la vestibular, y no siempre la vestibular va dentro de la rampa, de la curvatura de la rampa timpánica, porque en ese caso sería lógicamente mucho más corta. Simplemente se va enrollando como si fueran enrollándose y dando la curvatura y para dar las 2 espiras y media. La diferencia en el diámetro, como decíamos, de las espiras, el ángulo de la ubicación, el techo del tímpano, hace que la rampa basal cubra a la media y esta a su vez a la superior, dejando libre solamente el área del helicotrema para su relación con la caja, como vamos a ver ahora
parte de la cóclea podemos acceder desde la cara o de la caja timpánica o cara interna de la caja timpánica. La cóclea puede ser entonces dividida en 3 espiras y la relación de las mismas con la cara interna o la veníntica es la siguiente. Respecto a la espira basal, el segmento inferior, o sea, la parte inferior de la espira basal, desde la ventana oval hasta el contacto con el conducto carotidio ascendente, que en algunas oportunidades la cóclea suele estar muy haciendo protrusión sobre la cóclea y muchas veces cubre gran parte de la misma. El segmento ascendente, en los casos normales estamos hablando, desde el punto más próximo es decir, el contacto entre la cóclea y el conducto carotidio, hasta el borde superior de los que corresponde al músculo del martillo o el pico de cuchara. Con respecto al segmento superior, de vuelta desde el músculo del martillo hasta el tercio posterior de la segunda porción del facial. Y por último, el sector descendente desde el facial hasta la línea media que separa ambas ventanas. Respecto a la espira media, el segmento tenemos lateral externo y el lateral interno. Lateral externo e interno, ¿por qué? Porque la cóclea, como dijimos, por los 45 grados, no es perfectamente perpendicular a la vista. Es decir, si nosotros viéramos, la cóclea saldría en 45, en 90 grados. No, por el contrario, sale en 45. Entonces, el segmento lateral externo o ascendente, desde la línea media que separa ambas ventanas y el músculo del martillo. Ahora, el segmento medial interno, desde el borde inferior del músculo del martillo hacia el arribo, al mismo punto, una vez realizada la curvatura. Y por último tenemos la espira superior o el dicotrema, la podemos ubicar a 1.5 milímetros, como dijimos, de la apófisis cocleariforme. Entonces, por lo mencionado, podemos tener una idea topográfica de cuáles son los segmentos cocleares pasibles de ser alcanzados desde la cara interna de la caja timpánica. Tenemos la espira basal, segmento inferior y ascendente, de la espira media, solamente el lateral externo, y después el helicotrema. Pretender entrar a la cóclea por el helicotrema es bastante complejo por el diámetro que tiene el helicotrema en relación a la raíz de electrodos. Vamos a hablar ahora de la ventana redonda y su localización normal. Normalmente, la ventana redonda está orientada hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera. Tiene un contorno sensiblemente circular, curvado hacia afuera en su parte superior y marcado por detrás por una cresta vertical antes de llegar al borde adherente de la lámina espiral principal. Siguiendo este último punto por fuera y hasta su origen, este contorno se dirige directamente hacia adelante y abajo por debajo de la lámina espiral secundaria, que abandona para curvarse hacia atrás y reunirse con la cresta posterior. En estado fresco, la ventana redonda en la rampa timpánica está obturada por una membrana, la membrana de la ventana redonda. Curva, lo que genera una concavidad externa. Sería el tímpano secundario. ¿Qué es el tímpano secundario? Es la zona de descompresión de la presión que ejerce el sonido sobre la ventana oval. Se descomprime, lógicamente, por el tímpano secundario o membrana de la ventana redonda. La ventana redonda no es siempre visible por la caja del tímpano, pues va a ocupar el fondo del nicho de la ventana. Y el nicho no siempre permite, por la prolongación de los labios y los aleros, como si fuera un alero, no siempre permite ver perfectamente la membrana de la ventana redonda, cuyo orificio de entrada es el único que se observa desde la caja timpánica. Es decir, sí, es cierto, podemos ver
por la ventana oval, pero la ventana oval está cubierta por el estribo. Este orificio, como decíamos, parece pequeño cuando se examina la rampa timpánica desde el conducto a caja, porque el reborde inferior de la ventana redonda y el reborde superior del orificio del nicho están en puntos muy próximos, y el alero, como dijimos anteriormente, del reborde superior tiende a tapar al tímpano secundario. Vamos a ver entonces ahora cóclea y piso de vestíbulo. El vestíbulo es como una caja que tiene dos sectores, o se relaciona con dos sectores. Anterior va hacia la cóclea y posterior hacia el vestíbulo, posterior a la parte de equilibrio. Y la cara interna de ese vestíbulo es la que nosotros vamos a contactar con el fondo del conducto auditivo interno. Que parezca insólito, tanto en el Testú Latarjet como el Testú Jacob están ubicadas diferentes. El Testú Latarjet la conforma como un cuadrado cuyo fondo es paralelo al fondo del conducto auditivo interno, mientras que en el Testú Jacob tiene una pequeña inclinación, es decir, que la pared no coincide perfectamente. Yo estoy más de acuerdo con el Testú Jacob por las disecciones que hemos hecho, y el fondo del conducto auditivo interno no es que se meta dentro del vestíbulo, sino que lo empujara en su formación. Entonces tenemos varios puntos: el uno, el surco timpánico, la ventana redonda, la pirámide, el seno timpánico, el canal semicircular posterior, la fosa coclear, la fosita ovoidea, la semiesférica, que corresponden a todas partes del vestíbulo, la cresta vestibular, la rampa timpánica, la rampa vestibular y la lámina espiral. Acá hay un detalle que yo me había olvidado. La base coclear es paralela al eje del conducto semicircular posterior. Si nosotros hacemos un corte de un temporal en forma horizontal, la base de la cóclea está perfectamente en relación y paralela al conducto semicircular posterior. Vamos a ver ahora un tema que es bastante difícil y sobre todo nos costó mucho la posibilidad de hacer todas las mediciones. El diagrama esquemático de la sección horizontal, ancho de la ventana redonda, cosa que aparece en la figura 5. Tenemos ejes, y los ejes son el eje transversal, el A, que corresponde por supuesto al nicho de la ventana, el eje transversal de la membrana de la ventana redonda, que es el B, y tenemos una profundidad del nicho de la ventana redonda. A menor distancia entre la línea A, que es el eje transversal del nicho de la ventana, y la membrana de la ventana redonda, tenemos anchos, o el ancho del nicho de la ventana, y por último la membrana de la ventana redonda medida a lo largo de la línea que conforma la línea P. Entonces el diámetro transverso de la membrana de la ventana redonda es aproximadamente 1.65 y va entre un rango de 0.96 milímetros a 2.28. Por eso es que nosotros solemos ver en las actitudes quirúrgicas amplísimas ventanas, que ya inclusive se ve perfectamente el nicho de la ventana redonda, pero a veces vemos ventanas o no vemos ni siquiera una ventana. El ancho del nicho de la ventana redonda está también en más o menos 1.66, pero con rangos más amplios, de 0.48 a 2.76 de milímetro. Y la profundidad del nicho de la ventana es más o menos 1.34 de milímetros, con un rango de 0.69 a más o menos 2.22 milímetros.
respecto a los diámetros transversos de la membrana de la ventana redonda, 1,65 y el rango es entre 0,96 y 2,28. El ancho del nicho de la ventana redonda es también de unos 65 a 66, con un rango menor, que es de 0,48 a 2,76. Y la profundidad, 1,34, de 0,69 a 2,22. Con respecto a las variaciones anatómicas de la cóclea, el valor medio del número de espiras cocleares, 2,26 milímetros con un rango de 2,2 a 2,9 milímetros. El promedio de altura o diámetro de la cóclea es de 3,39 con un rango que va de 3,3 a 4,8 milímetros. Y la longitud, bien claro, de la pared externa es 38,6 a 45,6 milímetros, con una longitud aproximada de 40 a 42. El promedio de la longitud de la espira media es de 22,6 milímetros, con un rango que va entre 23 a 24, representando el 53% de la longitud coclear, es decir, la rampa basal es más larga que la suma de la medial y por supuesto con el discotrema. Entonces volvemos, es fundamental esto y ahora le voy a explicar el porqué. El promedio de la longitud de la primera espira basal de 22,6 milímetros con un rango entre 20 y 24. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros medimos la longitud de la espira basal por la cara externa, es casi el doble si la medimos por la parte modiolar. Y cuando veamos, gracias a un trabajo que hizo el doctor Huttenbrink, veremos que siempre los electrodos apicales son modiolares, mientras los electrodos basales tienden a ser externos, simplemente por el diámetro de la cóclea. Con respecto a la medida de longitud de la segunda espira, ahora vamos a hablar de la espira media, tenemos, fíjense, 12,4 entre 10 y 13 milímetros, representando el 30% de la longitud coclear. La longitud de la tercera espira es 6,1 con un rango que va de 1,5 a 8 milímetros, representando aproximadamente el 17%. 17, como yo les decía, la basal es más de la mitad de la suma de la longitud de las otras espiras. El diámetro interno de la espira basal está entre más o menos 1,6 y 2,6 milímetros. El ancho medio de la espira media es 6,8, con un rango de 5,6 a 8,2 milímetros. O sea, una cosa es el diámetro interno y el otro es el ancho medio de la espira basal. La forma de la primera espira coclear parece estar influenciada por un patrón de enrollamiento. La parte basal de la espira es a veces más recto y comienza a enrollarse más distalmente, es decir, en la parte ascendente. Y esto resulta en un aumento de la longitud de la primera mitad de la espira basal. Es decir, a medida que va de la inferior a la ascendente, superior y descendente, cada vez va siendo un poco más corta, sin ningún lugar a dudas. Entonces,
Estas condiciones afectan las distancias entre el borde anterior de la ventana oval y la segunda porción de la espira basal. La segunda porción de la espira basal. Es decir, la longitud, es decir, el comienzo de la espira basal va a ser en el ángulo o el punto de unión o de contacto entre la cóclea y el conducto carotidio. Con respecto también existen diferentes posiciones o no alineamientos del eje central coclear. El máximo radio de la ventana redonda, la mitad del diámetro, es estimado en aproximadamente 1.1 milímetros, con un rango que va de 0,3 a 1.6. Como decíamos, cuando veíamos en los implantes cocleares, veíamos cócleas totalmente diferentes, nichos de ventana oval totalmente diferentes. Y también se presentaban variaciones con inusuales estrechamientos del primer segmento de la escala timpánica, que es lo que muchas veces teníamos que fresar, que es el hook o el área donde se traba o suele o puede trabarse el array de los electrodos. En este caso, al trabajar en el nicho de la ventana redonda, se podría dañar la pared lateral y el ligamento espiral, causando una hipoacusia sensorial que lógicamente puede llevar a una sordera. Estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros vamos a colocar un implante, lógicamente estamos hablando de una hipoacusia. Pero si vamos a colocar un Vibram Sandwich, es importante o fundamental el no daño de toda la membrana de la ventana redonda. También encontramos una abrupta curvatura de la cóclea cerca del área a nivel de la parte carotidia y su contacto. Ahí está en el esquema de la figura 6. Vemos la ventana oval, la ventana redonda y la arteria carótida interna. En general, las cócleas que tienen una porción basal larga en la primera espira o basal frecuentemente tienen una mayor curvatura, una brusca curvatura. Y la cóclea tiene, sin ningún lugar, 3 formas de enrollarse: baja, media y alta. Por eso a veces la diferencia de la visión que nosotros tenemos, a medida que va siendo más baja, vamos viendo más en profundidad por la rampa timpánica. En general, las cócleas que tienen una porción basal larga, como decíamos, vemos mejor, sin ningún lugar a dudas, la rampa timpánica. Y es importante conocer la pequeña distancia entre la parte más proximal de la espira coclear y la primera porción laberíntica del canal del nervio facial. Es clave, es fundamental el conocimiento del canal del nervio facial o del nerviducto del nervio facial para evaluar y disponer la posibilidad de lo que sería la timpanotomía posterior y la colocación a través de ella de los electrodos del array. Con respecto a las variaciones anatómicas posicionales de la membrana de la ventana redonda, como mencionamos anteriormente, la cóclea tiene variaciones en su eje central que van desde una dirección oblicua hacia abajo y adelante hasta una dirección totalmente horizontal. Esto determina que el vestíbulo tenga básicamente 2 posiciones: una posición recta y una posición oblicua, como dijimos anteriormente, lo cual genera distintas posiciones de la membrana de la ventana redonda. Para demostrar esto, tomamos como punto de referencia a la misma ventana oval, y localizada en el vestíbulo y la ventana redonda, por debajo de la misma estaría en relación a la rampa timpánica. Con respecto a la posición recta, tenemos el acueducto de Falopio, la ventana oval, la ventana redonda y el orificio ampollar del conducto semicircular externo. Esta es la posición recta en la figura 7.
Por el contrario, en la posición oblicua, lo que vamos a ver es el acueducto de Falopio, la ventana oval y la ventana redonda. Comenzaremos ahora entonces con las variaciones anatómicas del nicho de la ventana redonda, pero visualizándolas en actos quirúrgicos. El crecimiento de las paredes de la ventana redonda no es armónico. Tiene desarrollos muy diferentes y es muy raro que encontremos dos ventanas redondas o nichos de las ventanas redondas que sean iguales. Las que más crecen son la anterior y la superior, la parte de las paredes, y esto hace que exista una gran cantidad, lógicamente, de variaciones anatómicas, como comentáramos. Clasificamos a estas variaciones de acuerdo al ángulo de apertura de la pared anterior y posterior de la región de las ventanas redondas. En los dos primeros dibujos, A y B, tenemos ventanas redondas totalmente abiertas, más la A, donde inclusive vemos parte del nicho de la ventana redonda o de la membrana de la ventana redonda, que está en sentido más ascendente. Con respecto a la C, son las semiabiertas y la D es una semiabierta con un tejido mucoso muy pronunciado que cubre absolutamente todo el nicho de la ventana redonda. Y por último, como veremos en los otros dibujos, en las otras imágenes, las agenésicas. Presentamos variedades anatómicas en orden, lógicamente, de la dificultad quirúrgica progresiva, comenzando por la más sencilla y terminando por la más complicada, que sería la falta de ventana redonda. Acá tenemos la exposición del tímpano secundario y, como decíamos, tenemos semiabiertas con cierre óseo, la E, la F es semicerrada, la G es oculta. ¿Por quién? Por el séptimo par. Fíjense cómo a medida que sacamos la mucosa, esto corresponde, está el yunque sin estribo, porque el facial pasa por arriba de la platina del estribo, pasa por la ventana redonda y no tenemos ninguna de las dos. Y por último, por otro lado, tenemos el golfo de la yugular muy procidente, que evidentemente oculta toda la ventana, nicho de la ventana redonda. Y en la figura I, lo que sí vamos a encontrar es una agénesis, es decir, una falta absoluta, tanto de ventana oval como de ventana redonda. Y justo la pared posterior-superior cubre a lo que sería la pirámide y el tendón de, teóricamente, el músculo del estribo, que no tenía estribo, y salían aparentemente de la segunda porción, es decir, no solamente era realmente una verdadera malformación. Con respecto a la exposición del tímpano secundario, la vía de abordaje del nicho de la ventana redonda para la colocación del Vibrance and Bridge dependerá de la patología. Oído medio poco alterado, malformaciones mayores, menores, cavidades abiertas o con microcajas, son diferencias que tenemos que actuar o salvar la posibilidad y la posible, así por supuesto, de la colocación del FMT según la ubicación de la membrana de la ventana redonda. De no ser posible la colocación del FMT en la ventana redonda, se procederá a la realización de otras técnicas, como ser la colocación del FMT en la crura del estribo, en el estribo propiamente dicho, también en la, como dije antes, en la crura anterior del estribo, y por medio, cuando lo colocamos sobre la platina, veremos en otros trabajos, como por una prótesis que se diseñó en la Fundación Arauz gracias a la facilitación del doctor Campo Mercandino de la prótesis que colocaba, lo que utilizaba siempre para la estapedectomía,
bueno, nos permitió la modificación de la prótesis y la colocación del FMT. Y después de otras técnicas como la tercera ventana, que también la hemos desarrollado en la Fundación Arauz. Lógicamente, el nicho de la ventana y la membrana de la ventana redonda, el FMT tiene que estar puesto sobre la membrana, pero no en contacto directo, porque estamos hablando de una cosa muy débil como la membrana, y después el FMT, que es metálico. Entonces le colocamos entre la membrana y el FMT, o entre la membrana de la ventana, por supuesto, colocamos una fascia o simplemente un pericondrio. Y a posterior, para que haga mejor contacto y no se vaya, no se modifique en ubicación, le colocamos cartílago. Esa era la técnica, o es la técnica desarrollada por el doctor Coletti. Como conclusión, el conocimiento de las variaciones anatómicas del nicho de la ventana redonda es fundamental para el logro de buenos resultados quirúrgicos. La embriología de la ventana redonda tiene dos periodos principales. Entre octava y quinceava semana, la totalidad de la ventana redonda es formada por cartílago de la cápsula óptica, y a partir de la 16ª, cuando los centros de osificación de la cápsula óptica van a formar la verdadera ventana redonda, es decir, el nicho de la ventana redonda. Con respecto al nicho, aunque parezca mentira, del nicho del recién nacido, es exactamente igual que la del adulto. La cóclea es igual, el nicho es igual, el estribo es igual, todos los huesecillos son iguales. La única diferencia es la inclinación de la membrana timpánica respecto de un chico a un adulto. Respecto a las medidas, el diámetro transverso de la membrana de la ventana redonda, decíamos que era 1,65, rango 0,96, 2,28 milímetros. El ancho del nicho de la ventana redonda es 1,66, con un rango entre 0,48 y 2,76. Y por último, la profundidad de la ventana redonda es 1,34, con un rango entre 0,69 y 2,22. Con respecto a las variaciones anatómicas cocleares a tener en cuenta por el cirujano, son las que se producen a nivel del nicho de la ventana redonda, la escala de dificultad de abordaje quirúrgico desde la situación más fácil a la más difícil, primera mitad de la rampa basal, como decíamos, si lo comentáramos, era más corta, es una cóclea comprimida y puede presentar estrechamientos inusuales. La segunda mitad de la rampa basal es una abrupta curvatura en su extremo distal cuando se pone en contacto, como dijéramos, con la carótida interna, y por supuesto hace una curvatura ascendente. Del eje coclear determina dos relaciones espaciales distintas entre la cóclea y el piso del vestíbulo. Tenemos posición recta y posición oblicua. Y como ya clasificáramos las variaciones de la ventana redonda de acuerdo al ángulo de abertura entre las paredes, tanto anterior y posterior, las clasificaríamos en abiertas, semiabiertas y cerradas, las que están cubiertas por una patología del oído medio, las ocultas por último por las agenésicas, es decir, cuando por una malformación no se ha conformado o formado la ventana redonda, el nicho de la ventana redonda. Deberemos tener entonces la posibilidad de realizar otras técnicas que permitan al paciente un resultado adecuado independientemente al estado de dicho nicho de la ventana redonda. Bueno, acá ponemos las referencias y les queremos agradecer enormemente que hayan estado escuchándonos sobre un tema que realmente es importante para tener la variabilidad de lo que implica el nicho de la ventana redonda y la posibilidad de su utilidad, ya sea para los implantes cocleares
como para los implantes de oído medio. Gracias por todo.